3, libro de Apocalipsis, capítulo 3. Y usted me va a seguir en una lectura silenciosa, versículos 15 al 19. Una fracción del mensaje a una de las 7 iglesias, la iglesia de la Odisea. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Del Génesis usted brinca a Apocalipsis, el último. Su Biblia debe estar abierta así como la mía. Para usted, el lado derecho mío de la Biblia está gordo y el lado izquierdo flaquito. Así está su Biblia para encontrar Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 3, versículos 15 al 19. Vamos a esperar que todos lo tengan para que todos puedan leerlo allí en su Biblia, puedan tener la disposición de seguirme en esa lectura. No importa que usted tenga de pronto otra versión que no sea la Reina Valera. Yo normalmente hago un cambio incorporando algunas versiones. Pero en este caso, en este versículo que es el texto, en estos versículos que son el texto principal de esta palabra, es en la versión Reina Valera. Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 19. Espero todos lo tengan. Vamos a comenzar la lectura. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Esta mañana quiero conversar con ustedes sobre el peso de la tibieza. Ese es el título de la mañana de hoy, de este mensaje. El peso de la tibieza. Apocalipsis 3, 15 al 19. En un mensaje que el Señor envía a una de las 7 iglesias, específicamente en este caso a la iglesia de la Odisea, entendemos por lo que está diciendo el Señor de estas 7 iglesias, cada una de ellas, por lo menos 6 de las 7, tiene aspectos positivos, aspectos que el Señor realza, conozco de ti, que haces esto, que eres aquello, pero también tiene aspectos negativos, aspectos que es necesario curar, eliminar, disminuir. Así que el Señor descubre esto y le da ese mensaje a la iglesia. La iglesia de la Odisea no es la excepción. Sin embargo, la iglesia de la Odisea está conectada con lo que en la ciudad está pasando. La Odisea para su tiempo como ciudad era una ciudad próspera, era una ciudad de mucho comercio, era una ciudad donde la mayoría de las personas tenían una buena entrada económica porque se hacía mercadería, se hacía intercambio de bienes y eso pues traía para la iglesia cierto estilo de vida que económicamente los ponía prósperos. Por eso el Señor llama la atención en relación a este lado gris de la iglesia de la Odisea con este mensaje sobre su riqueza o sobre lo que ella pretendía que era rica. Porque la Odisea como ciudad, acuérdense que las iglesias no tenían nombre, no era la iglesia Jesucristo es amor, no era la iglesia bautista, en este caso era la iglesia y el nombre era el lugar donde está. Esta carta, este mensaje va dirigido a una iglesia que está haciendo vida en una ciudad próspera económicamente. Era una ciudad que había desarrollado el textil, la industria textil, la lana.
el trabajo, el comercio con la lana, con lo que es el perfume, con la medicina, tenía escuelas de medicina prósperas. Así que todos los ciudadanos estaban contentos y la gran mayoría eran prósperos. Y por supuesto, al ser prósperos los ciudadanos y esos ciudadanos se convierten al Señor y se congregan en una determinada iglesia, entonces esa iglesia es económicamente próspera. Esos son elementos que son consecuencia una de la otra. El problema no es ese. El problema es que aunque la iglesia de la Odisea por su prosperidad hacía muy buenas obras según su ojo, el Señor hace un reclamo y le dice, yo conozco cuáles son esas obras. Y en esas obras no hay claridad, dice el Señor. En esas obras no se define quién eres tú, tu corazón. Ese es el mensaje que le está dando a la iglesia. Y es el mensaje que cada uno de los hermanos de esa iglesia está recibiendo para poder ver cuál es el reclamo del Señor. Y allí viene el reclamo. No eres frío ni eres caliente. Normalmente uno escucha, yo he escuchado y lo he predicado, sobre la tibieza de nuestra definición como creyentes. Sí, es parte de una interpretación que podemos acotar acerca de este tema. Pero yo no quiero en esta mañana invadir ese espacio que el Señor trae para nosotros hoy en función de que no voy a hablar de esa tibieza de nuestra naturaleza, de que si eres creyente un rato o eres mundano otro rato. No. Voy a hablarle a la iglesia que está llena de hermanos, que está llena de hombres y mujeres salvos, carnales o espirituales, pero salvos. Así que hoy voy a hacer referencia a lo que es la tibieza del carácter. Cuando nuestro carácter no se define y para el Señor y las obras que tenemos que hacer, no hay definición en nuestro carácter, no hay querer, no hay disposición, no hay disponibilidad, o sí la hay. A veces sí, según, si tengo que lavar, no. Si tengo otra ocupación más importante, no. Pero si me queda tiempo, sí, voy a lo que tenga que hacer. A ese tipo de definición de carácter voy a hacer referencia porque ¿qué sucede con el mensaje a la iglesia? La realidad del mensaje de la iglesia a la Odisea es que hay una indiferencia y una complacencia espiritual. Y eso nos atañe a nosotros hoy, porque aunque vivimos en un país donde no somos ricos ni prósperos, económicamente hablando, porque todos andamos buscando el día a día, todos andamos dándole gracias al Señor y pidiéndole al Señor, como dice la palabra, literalmente, el pan nuestro. Estábamos acostumbrados a que hacíamos un mercado para toda la semana o para la quincena en años pasados. Ahora no, eso es una realidad. Pero también es una realidad nuestra comodidad. Nuestra comodidad hace que la iglesia de la Odisea se parezca a nosotros o nosotros nos parezcamos a ella, ¿sí? Nuestra comodidad porque hoy contamos con aires acondicionados en nuestros lugares de reunión. Hoy contamos con bancas que, si bien es cierto, estas bancas no le ayudan mucho a su lumbar y a su cervical, pues es una banca que usted está evitando sentarse en el piso. Hoy contamos con un horario de inicio y un horario de salida. Hoy contamos con ciertas libertades para reunirnos sin que nadie nos ponga preso. Hoy contamos con el hecho de que podemos traer el agüita, tenemos espacios para el baño. Es más, nosotros no lo tenemos acá, pero hay sedes de iglesias, de congregaciones locales que hasta tienen una cantina y un comedor para que los hermanos o las personas que están allí vayan a esos lugares a comer tranquilos, porque no pudieron hacerlo en su casa. O sea, escúcheme hermano y hermana. Estoy hablándole del hecho de que aunque nosotros aquí en Venezuela no tengamos la prosperidad económica que tenía la iglesia de la Odisea en ese momento del primer siglo, sí tenemos algunas comodidades y algunas cosas que hemos aprendido en nuestra formación, algunas cosas que hemos aprendido, así como a separar nuestra vida.
nosotros normalmente separamos nuestra vida, dividimos nuestro ser en las cosas espirituales y las cosas seculares. Y eso es un mal que nos hemos hecho a nosotros mismos. No, cuando estamos en una conversación con alguien. Yo hablo de lo secular. Y cuando digo hablar de lo secular, estoy haciendo referencia a algún tema que no tiene que ver con la iglesia, con nuestra reunión, con nuestra oración, con nuestra creencia. Pero le pregunto, en una pregunta autorreflexiva, ¿será eso cierto? Nosotros como creyentes tenemos una vida secular y una vida espiritual. O somos seculares completos o somos espirituales completos. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando le habla a los corintios, le dice, yo no pude hablaros como espirituales. Le hablo a tibios, en otras palabras. Le hablo a niños que no tenían formado su carácter. Eso es lo que el Señor le está diciendo a la iglesia de la Odisea. No eran calientes porque no tenían fervor en las cosas del Señor. No había amor. Ya en otro mensaje le había dado una reprimenda casi parecida a esta. Has dejado tu primer amor. Los matrimonios saben a lo que uno hace referencia cuando habla del primer amor. Esos primeros años donde cuando en el noviazgo o en la luna de miel el esposo y la esposa hacían cualquier cosa el uno por el otro. Se quitaban y se despojaban de su comodidad para darle comodidad a su esposa o darle comodidad a su esposo. Entonces, cuando el apóstol escribe estas palabras de parte del Señor, está recibiendo la iglesia la idea de que no tiene fervor continuo. Tuvo fervor al principio, pero no tiene fervor hoy. Los ánimos, la motivación, la consolación, la fortaleza, todo lo que el Señor quiere de nosotros ha disminuido porque nos conectamos emotivamente con nuestro carácter cristiano. Y el problema es, hermano, que nosotros, aunque somos seres emotivos, las emociones no deben gobernar nuestras decisiones. Y nuestras emociones entonces nos dicen, hoy no me congrego. Nuestras emociones nos dicen, el hermano me hizo esto, entonces no le hablo. Nuestras emociones nos dicen, a mí me faltaron, entonces yo voy a estar también. Eso es un hermano carnal porque sus emociones están dictando la referencia de sus acciones, de las tomas de decisiones. Ahora, el problema es que él le dice a la iglesia de la Odisea, no eres caliente porque no hay fervor en ti, no hay compromiso. Decimos sí, pero al final cambio de parecer. Al final no puedo, todo depende de si tengo gasolina. Todo depende de si tengo dinero para el pasaje o dinero para la gasolina. Todo depende de que si el carro funciona bien. Todo depende de que si no tengo otra cosa más importante que hacer. ¿Ves? Entonces no hay fervor, no hay compromiso. Pero tampoco, porque se liga con aquel dicho, ojalá y lo diga bien. Acuérdese que yo soy malo con los dichos. Se liga con aquel dicho que ni lava, gracias por ayudarme, ni lava ni presta la batea. O sea, no eran calientes, no tenían fervor, pero tampoco le daban espacio a otro para que trabaje. En medio de su complacencia, tampoco eran fríos y desganados. Estaban ahí, apareciendo como los cometas. Creo que el cometa Halley aparece en nuestro sistema solar a la vista de nuestro mundo cada 86 años, creo. Me corrige quien sepa un dato mejor. Creo que son cada 86 años. Así hay creyentes fríos. O sea, ellos quieren aparecer de vez en cuando. Cuando las posibilidades de un día sin lluvia, de una semana muy próspera, o de que mis emociones ese día tengan ganas, allí entonces quiero hacer la obra del Señor. Yo conozco tus obras, dice el Señor. Y así nos dice esta mañana a nosotros. Yo conozco tus obras. Ahora, lo que viene después depende de usted. Que el Señor te diga en esta mañana, yo conozco tus obras, que ni eres frío, ni eres caliente, eso depende de usted. Eso depende de su desarrollo con el Señor. Ahora, hay 3 aspectos fundamentales relacionados con la tibieza que yo quiero en esta mañana abordar. Y esos aspectos nos van a dar a entender
¿cómo nosotros salir de la tibieza si estamos allí? O por lo menos identificar si somos tibios. Porque, ¿cuál es la otra cosa, hermanos? Que nos cuesta identificar que tenemos alguna tibieza espiritual. Nos cuesta. A mí me parece que yo estoy haciendo mucho más de lo que mi vecino hace, o de lo que mi mamá hace, o de lo que mi papá hace. A mí me parece que soy mucho más espiritual de lo que mi esposo hace. Pero es que el problema es que mi comparación no debe ser con mi esposo, con mi esposa, con mi mamá, con mi papá. Mi comparación debe ser con el Señor. El Señor dijo, sed imitadores de mí. Es con el Señor. Ese es mi espejo. La altura o la plenitud a la cual usted debe llegar espiritualmente en su vida no es su esposo, no es su mamá, no es el pastor, es Cristo. Es Cristo. Esa es la estatura, esa es la plenitud de vida al cual usted debe mirar siempre. No es que usted ora más que su esposo. ¿Usted ora tanto como Jesús oraba? No es que usted se sabe muchos versículos, mucho más de lo que su esposo se sabe. La pregunta es, ¿cuánta palabra puede relacionar con usted de eso que sabe? Porque Jesús lo hacía y Jesús relacionaba la palabra que enseñaba, la relacionaba con que buscaba siempre la manera de relacionarse con el Padre a través de esas enseñanzas que daba, haciendo primero él lo que enseñaba. Diciéndole a los discípulos, por ejemplo, es necesario que laves los pies, pero él se agachaba a lavar los pies. Le dijo a sus discípulos, vayan de dos en dos y prediquen la palabra, pero ya él había ido a predicar la palabra. O sea, había una relación de hacer, no solamente de conocer, sino de hacer también. Ahora, el primer elemento que nosotros tenemos que considerar es cómo autopercibimos nuestra relación con el Señor. Porque es lo primero que el Señor le dice en el versículo 17 de Apocalipsis 3 a la iglesia. Porque tú dices, el salmista dice, examíname, oh Dios, y prueba en mí. ¿Ves? Señor, examíname. Pero el apóstol le está diciendo a la iglesia que Dios dijo, porque tú dices. Entonces nosotros tenemos una definición de nosotros mismos, de las cosas que hacemos, de cómo percibo yo mi relación con el Señor. ¿Qué tanto usted sabe acerca de la gracia y de la fe? ¿Qué tanto usted hace en la gracia y en la fe? Porque estamos llamados a ser obedientes al Señor. Y el problema que se suma a este montón de problemas es que si no sabemos lo que estamos haciendo para bien o para mal, siempre vamos a cometer los mismos errores. Siempre. Siempre vamos a estar a la deriva. Porque no contrasto con la palabra mi modo de vida, mi forma de ser. Y cuando contrasto con la palabra mi forma de ser, entonces debe haber un modelo para yo cambiar. ¿Y cómo se llama ese modelo? Cristo. Ahora, el Señor le dice, porque tú dices, en medio de la tibieza espiritual, como le dije, a veces es difícil percibir que yo la tengo. ¿Cómo se manifiesta esta tibieza? Porque la iglesia, la Odisea, para ellos no eran tibios hasta que el Señor los reprende, hasta que el Señor los exhorta. Pero mire la lista que el Señor en el mismo versículo 17, habla acerca de esa autopercepción que le hacía falta a esta iglesia. Pero esa autopercepción comienza, hermanos, con esa tibieza que trae algo en la iglesia. Cuando hablo de la iglesia, si usted es creyente, recibió a Cristo en su corazón y es salvo, usted es iglesia. Así que cuando hablo de iglesia estoy hablando de usted. Porque la iglesia es el conjunto de miembros del cuerpo de Cristo. Entonces hablo de usted y hablo de mí. Entonces la iglesia de la Odisea y la iglesia de hoy, muchas veces tenemos una tendencia y es a autocomplacer nuestra propia vida. Es decir, yo defino que estoy bien y me quedo tranquilo. Me doy satisfacción a mí mismo diciéndome lo hice bien.
Esta semana oré 3 veces. Qué bien lo hice. Esta semana visité a un hermano una vez. Qué tremendo, yo sí soy bueno. Y di mi ofrenda, llevé mi ofrenda. Eso estaba poderoso, gordito. Ahí va la bolsa de la ofrenda. Hay una autocomplacencia. Cuando ya creemos que le hemos servido mucho al Señor, la autocomplacencia entra más. No, que lo hagan los jóvenes. Ya yo le serví mucho al Señor en mi tiempo. ¿Y quién dijo que en el tiempo del Señor hay jubilación? ¿Quién dijo que para usted dejar de obrar en el Señor, usted tiene que cumplir 65 años como cristiano para que venga la jubilación? ¿Quién dijo eso? El hecho de que usted tenga que obrar en el Señor, eso es hasta que Cristo lo llame o hasta que Él venga. No hay retiro. No hay retiro. Pero entramos cuando tenemos ciertos años en el Señor, vamos a darle espacio a la nueva generación. Ya yo hice mucho. Y empiezo a recordar esos días, ¿ves? En que andábamos de campaña en campaña y el carro y lo llevaba y yo empujaba y daba gracias y no sé qué más. Y empiezo a sacar mi currículum vitae acerca de cómo yo le servía al Señor en mi juventud y ahora le toca a los jóvenes. No. Siempre existirá la falta de obreros en la mies. Siempre. Imagínense entonces que nos retiremos. Yo me autorretiro de la obra del Señor. Y el Señor siempre diciendo, oren porque a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. No, que lo haga alguien que no sufra de la espalda, porque yo sufro de la espalda. A nosotros nos cuesta mucho servir. Hermano, vamos a limpiar la sede de la iglesia, no, que lo hagan los jóvenes que ellos pueden. Y nos entra como una envidia porque los jóvenes no vienen y yo soy el que tengo que venir y estoy medio estropeadito. No, hermano, si usted medio estropeado le va a servir al Señor limpiando, venga. Si no, no lo haga, pero tampoco hable aguao. Tampoco hable tontería. Porque yo entiendo que usted tenga la espalda destrozada. Yo entiendo, no puede hacerlo, no lo haga. Pero no se autocomplazca, porque ahí viene la autocomplacencia. Yo mismo me digo a mí mismo, ¿ves? Mí mismo. Tengo un nivel de trabajo fuerte. Yo mismo hablo con yo mismo. Entonces es mejor que no diga nada. Si usted no puede porque está enfermo, no puede porque está enfermo. Pero no coloque la otra parte. No, yo no puedo, pero fulano puede. Pero somos 200 y ¿dónde están los otros 199? No, usted puede y punto, comprométase. No puede y no se comprometa. Al final es su relación con el Señor. ¿Qué le va a decir el Señor cuando lo tenga ya? Cuando allá se pase lista y el Señor le lea las cosas y le diga, hey, por no decir otro nombre, ¿no? En el año 2025, aquel 1 de junio, tú tenías que hacer esto y esto y esto. ¿Por qué no lo hiciste? Entonces Avi le dice, no, Señor, es que en la iglesia habíamos como 120 personas y yo solo lo tenía que hacer. Yo no estoy hablando de las otras 120 personas, Avi. Yo estoy hablando de ti, porque hay autocomplacencia. Yo mismo me dirijo a mí mismo y digo estar satisfecho por lo que soy y hago en el Señor. Claro, por supuesto, por eso es que el Señor nos enseña y nos dice, no sepa la mano izquierda lo que hace tu derecha. Pero es que eso no tiene que ver con que hagamos las cosas escondiditos. Aunque sí, no tengo que estar hablando con un micrófono diciendo todo el recorrido de lo que yo hice. Pero ¿de qué me vale no decir todo el recorrido que yo hice, pero me quejo? Porque yo soy siempre el que lo hago. ¿Sabe? Como esa esposa o esa mamá que está en la casa limpiando y manda a los niños a limpiar y no terminan los niños limpiando, no tiene paciencia ella para enseñar a los niños a limpiar. Ella se coloca a limpiar, pero limpia así, que yo soy la esclava Isaura, que yo siempre hago todas las cosas aquí, que nadie me ayuda. 5 hombres aquí, 2 mujeres que tengo y no me quieren ayudar, que yo siempre... Entonces no limpie. No limpie. Y así le servimos al Señor. Entonces hay autocomplacencia. En Lucas capítulo 12, versículo 19, se nos narra la historia de un hombre que tenía autocomplacencia. Dice este hombre, y diré a mi alma, ¿ves?
Lo que yo le decía es cierto cuando hablo con mí mismo y me digo, mí mismo, mira, este hombre le dijo a su propia alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Mire lo que este hombre le dice a su propio ser. Y usted conoce la siguiente parte como el Señor le dice, necio, tú no sabes nada. Porque nosotros no sabemos nada. Usted, mire hermano, yo no pretendo ser negativo ni asustar a nadie, pero usted no tiene la garantía, no la tiene, de que a las 12 usted esté en su casa. Usted no la tiene. Usted no tiene la garantía ni siquiera de que va a salir vivo de aquí. Usted quiere salir vivo de aquí, ¿verdad que sí? Usted quiere seguir con vida y quiere llegar con vida a su casa, pero usted no tiene la garantía. Nosotros no sabemos nada. Y pretendemos estar a cuenta con Dios más adelante, más adelante, más adelante, como si yo supiese que voy a tener la oportunidad más adelante. Autocomplacencia. El otro elemento de esta parte que el Señor le dice a la iglesia, porque tú dices, acuérdense que estamos aquí, la forma como yo autopercibo, y el Señor mismo lo demostró diciéndole a la iglesia, porque tú dices, es que hay indiferencia. La falta de pasión por las cosas de la iglesia, y no hablo solamente, ni siquiera estoy hablando de la mitad de lo que significa de la iglesia de este concepto estructural, no, estoy hablando de la iglesia del Señor. ¿Qué debe hacer la iglesia del Señor hoy? Predicar la palabra. Pregunto, ¿usted está sumado a predicar la palabra? ¿Está sumado o sumada a atender al llamado en cualquiera de las formas que se hace? No solo en la oración. Gloria a Dios por los hermanos que oran. Pero cuidado con aquellos que se escudan en la oración para no salir a hacer lo que tienen que hacer, sino que simplemente mi autocomplacencia cayendo en indiferencia me dice, yo me voy a quedar orando. Porque supuestamente eso es lo más sencillo. ¿Quién le dice a usted que usted no se quedó orando? Usted me dice a mí que no vino hoy porque se quedó orando en su casa por la predicación y yo le creo, porque usted no es mentiroso, digo yo, ¿no? Así por encimita que lo conozco. Entonces, la mayoría se escuda atrás, me voy a quedar orando. Gloria a Dios por los hermanos que oran. Esos hermanos que no les pesa levantarse a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana. Que hacen un pacto con el Señor. Que cada vez que dicen voy a orar, es voy a orar. No es que van a orar, es tremendo, hermano. Yo no sé si a usted le ha pasado. Voy a orar y yo me propongo, voy a orar media hora. Y oro, mire. Yo le he dado aquí, cuando en otras oportunidades le decía que, escuchando a la hermana Carmen Elena, cuando ella hablaba y daba testimonio de sus oraciones de 1 hora, dígame, hermano, la hermana Carmen Elena hablaba en su testimonio de que ella hacía vigilia solita. Solita. Imagínense cómo es sostenerse despierto uno solito. Si la gran mayoría aquí a la 1 o a las 2 está con un ojo abierto y el otro medio cerrado. No aguantan. Y yo escuchaba a la hermana Carmen Elena hablar de cómo oraba 1 hora. Y en ese querer imitar, yo decía, yo voy a orar 1 hora. Y hacía la lista de todos los hermanos de la iglesia. Porque era la única manera de que pudiera orar bastante tiempo nombrando a cada hermano. Y la hermana fulana, y la hermana sutana, señor, y fulano, y taca, y taca, y taca, y taca. Yo decía, marcaba la hora, son las 9. Mínimo, con esa lista tan grande, a las 10:30 tengo que estar diciendo amén, mínimo. Y comenzaba, Señor, y panti, y sudaba ahí. Cuando me levantaba y abría los ojos, 9:15. 9:15, tremendo, Dios mío, Señor. ¿Qué pasó? Aunque la oración no es más efectiva porque sea larga, ¿no? Pero le estoy poniendo el ejemplo de lo que significa el hecho de que cuando ansiamos algo y queremos cambiarlo por otra cosa que creemos es particularmente sencillo. Pero cuando la indiferencia nos arropa, entonces la indiferencia hace que no me importe. Que no me importe cómo esté la situación.
Que no me importe quién esté pasando necesidad. Que no me importe que eso esté sucio y yo pueda limpiarlo. Ese no es mi tarea. Ese no es mi propósito. Para eso no vine. Las sandalias no me dejan. El vestido que traje no es apropiado. La corbata no me deja. Hay indiferencia. La iglesia de la Odisea marcaba en la indiferencia porque había prosperidad económica. ¿Cómo es la iglesia de hoy de indiferente? Cuando tenemos escuelas dominicales carentes de maestros. Cuando llevamos 6 meses rogándole a las células que abran espacio para trabajar con niños y nadie se aboca. Entonces, hacemos un servicio de oración y vienen 6 hermanos y normalmente somos 80, 90. La indiferencia marca nuestra vida y nos autocomplacemos. No tengo gasolina, no tengo plata, no puedo porque mi trabajo es más importante o mi ocupación es más importante. ¿Sabe que nuestra vida depende todo del hecho de cómo nos organicemos? Como estudiante de escuela básica, como estudiante de secundaria y estudiante de universidad, jamás falté un domingo porque tenía que estudiar. Jamás. Pero yo estudiaba. Todo joven tiene que tener hábitos de estudio, tiene que organizar su semana. Todo. Porque la palabra nos enseña, escúcheme, la palabra nos enseña en Eclesiastés, todo debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo. Y describe los tipos de tiempo, tiempo para esto, tiempo para aquello, tiempo para aquello. El problema es que malgastamos mucho tiempo en otras cosas vanas y no hacemos para el Señor. Cuando la indiferencia entra en nuestras vidas, nos volvemos un pueblo necio, nos volvemos una iglesia sin corazón, que no ama. Porque en primer lugar estoy yo. En primer lugar estoy yo. En estos días hablaba con alguien y le decía que cuando nosotros estamos enfermos, porque es una realidad estar enfermo, no estoy diciendo que ese evangelio de la prosperidad que aquí no se predica, porque aquí no creemos en la prosperidad, ese evangelio de la prosperidad y que incluye el hecho de que no nos podemos enfermar, eso es totalmente una herejía. El Señor Jesús le dijo a los discípulos, en el mundo tendréis aflicción y la enfermedad es parte de la aflicción. Nuevamente el profeta que escribe Eclesiastés dice en Eclesiastés 12, 3 en adelante, cómo el cuerpo se va desgastando. Y hoy que no sabemos comer, nosotros adelantamos el desgaste del cuerpo porque no sabemos comer. Sufrimos del hígado, sufrimos del corazón, sufrimos de la hipertensión arterial, en fin, todo por la comida, el sedentarismo, por la mala manera de llevar nuestra vida. Adelantamos eso que anteriormente solamente le daba a las personas adulto mayor, a las personas ancianas. Pero cuando la indiferencia entra, dice Jeremías 5:21, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Porque la indiferencia me lleva a que no me importe lo que hay que hacer, aun cuando yo lo pueda hacer. La indiferencia me lleva, hermanos, a que si yo estoy enfermo, yo creo que esa enfermedad es la más terrible y todos deben tener misericordia de mí. Y resulta que no. Hay personas que están más graves que usted y lo que usted debe estar es agradecido. No que otros estén más graves que usted, es que usted no esté tan grave. ¿Sí me explico? Pero nosotros nos casamos con las enfermedades. Nosotros nos casamos con ellas y marcamos en las enfermedades propiedad intelectual con un sello. Esa es mi enfermedad. No, hermano, yo no puedo asistir porque cada semana vuelvo a tener gripe. Eso ha sido en mí siempre. ¿No ve que yo tengo sinusitis? ¿No ve que yo soy asmático? Y eso es en mí siempre. Entonces yo no puedo. Esa es mía. Y ella me detiene. Y siempre le he contado lo que es cuando dos enfermos se encuentran en la calle, ¿verdad? Recuerda, ¿no? Esa conversación que parece subirse a un ring de boxeo a ver quién está tomando más medicamento que el otro. No, yo estoy tomando no sé qué. No, chico, yo me estoy tomando no sé qué más. No, tú no sabes lo que a mí me tocan las inyecciones, no sé cómo. ¿Ah?
Y comienza una competencia de enfermedades para llevarnos a ser el ganador de los enfermos, como si eso fuese algo que aplaudir. ¡Qué tremendo! Pero a eso nos lleva la indiferencia, ¿ves? A concentrarnos en nosotros mismos sin que nos importen los demás. El pastor Eiby no está diciendo que usted no está enfermo y que eso es psicosomático. No, yo no estoy diciendo que usted está enfermo. O que usted no está enfermo. Yo estoy diciendo, hermano, hermana, no se case con la enfermedad. Si de algo se tiene que divorciar es de la enfermedad. Divórciese de su enfermedad, aunque ella esté allí. Que no te paralice. Encuentra la forma, hermano. Si por problemas en la rodilla no te puedes arrodillar a orar, eso no indica que no puedas sentarte a orar. ¿Sí me estoy entendiendo, hermano? O me estoy dando a entender. La idea de la indiferencia en nosotros, como en la iglesia de la Odisea, es que nuestro corazón se envanece, ya se ha vuelto autocomplaciente y ahora no le importa a los demás, me importa es mí mismo, yo mismo, de llenarme a mí primero, de que pobrecito de mí, de que a mí nadie me entiende, a mí nadie me quiere, porque eso es lo que hacemos en nuestras casas. Pobrecito de mí, en la casa no me ayudan. Somos 15 personas en la casa y yo soy la que tengo que cocinar para todos. Si vas a cocinar para todos, hazlo con amor. Si no, no cocinen. El día que tú no cocines, sino que tú te haces tu platico de comida. Estoy hablando de una casa donde hay gente adulta, ¿no? El día que tú no cocines, van a aprender cada quien a cocinar o a valorarte. Y a decirte por lo menos, oye tía, oye hermano, oye mamá, oye papá, gracias porque cocinaste. Pero es preferible que no cocines antes de que estés quejándote siempre que yo soy aquí, siempre la que estoy cocinando, que a mí nadie me quiere, a mí nadie me ayuda, a mí nadie, todos me ponen aquí como la esclava, la cachifa, y yo también tengo que trabajar porque yo salgo también y vengo tan sudada como ellos, pero yo soy la que tengo. No lo hagas, no lo hagas. Y así somos en el Señor. Que yo soy todo el tiempo el que tengo que ir, que la iglesia siempre está cerrada y yo llego a buscar la llave. No busque la llave entonces, quédese allá afuera. Quédese afuera esperando que otra alma misericordiosa busque la llave y abra. No estoy hablando de nosotros aquí, estoy hablando de a manera general de lo que significa, cómo yo me relaciono con el Señor, cómo es la percepción que yo tengo en relación a la tibieza. Otro elemento importante de la autopercepción con el Señor es la autosuficiencia. Yo soy autocomplaciente, yo soy indiferente, pero a veces yo también creo que yo soy el mejor, yo soy el único. Si yo no dirijo, la dirección no sale bien. Si yo no voy, la gente no llega. Si yo no predico, la palabra no. Si yo. Entonces, voy generando en mí la autosuficiencia. Todo se hace porque yo estoy. Lo hicieron, sí, pero hubiese salido mejor si yo hubiese ido. Pero fueron, sí, pero hubiese sido mejor si yo hubiese estado allí. ¿Ves? Porque yo soy el mejor. Pero acuérdese del apóstol Pablo cuando él, en la carta, él hace la exposición de quién es él por el currículo. Fariseo de fariseos, estudiado a los pies de Gamaliel. Celoso, aventajaba a mis compañeros de clase, dice el apóstol. En todo yo era íntegro y celoso. Él explica su currículo, pero al final, en ese currículo, él dice, pero todo eso lo tengo por basura. No soy nadie. No importa que usted crea quién es usted, usted no es nadie. Imagínese. Si el apóstol dijo que él, para el Señor en su trabajo, es un siervo inútil, y nosotros sabemos la magnitud del apostolado de Pablo y de los demás apóstoles, Pedro, la manera como murieron, la manera como ellos dieron su vida por la obra allá en el primer siglo, ¿qué quedará para nosotros? Que primero vamos a trabajar 8 horas a la semana, y después de trabajar es que le damos al Señor.
¿qué quedará para nosotros? Si ellos eran siervos inútiles porque hicieron lo que se les mandó a hacer, ¿qué será para nosotros que a veces ni siquiera hacemos lo que se nos manda a hacer? Pero, ¿qué sucede con eso, hermano? Hay un velo en nuestra vida, en nuestros ojos. La autosuficiencia no nos deja ver que realmente no es así. Mire, yo le voy a decir un principio que en el Señor se aplica para todos. Para Dios, todos somos indispensables. Importantes. Pero nadie es indispensable. Cuando la obra del Señor usted no la hace, Dios se equipa de alguien más que la haga. No va a esperar por usted. No va a esperar que usted tenga tiempo. Porque nosotros siempre queremos tener tiempo. Eso nos lo enseñaron desde pequeños. A nosotros nos enseñaron que teníamos que trabajar en una empresa, sobre todo en las empresas del Estado, que tenían buena jubilación, buena pensión. De modo que nos enseñaron de una manera u otra que después que yo fuese pensionado o después que yo fuese jubilado, era que yo podía disfrutar de la vida. O en nuestro caso es que le podemos servir al Señor. Allá, después que yo sea, que tenga algo seguro. Eso nos lo enseñaron. Es lo que los emprendedores de hoy, que no tienen ese concepto de trabajar bajo la idea de un jefe, pero el mismo concepto de tener una estabilidad económica los arropa. Entonces los emprendedores trabajan y trabajan y trabajan y no puedo, y le dicen al Señor, espera, no me puedo involucrar porque tengo que hacer un nivel, un equilibrio económico, de manera que cuando todo esté estable económicamente, que ya yo tengo 75 años, que se me cayeron los dientes de adelante, que ya la rodilla no me dobla, que ya la espalda me duele mucho, entonces así quiero. No estoy haciendo burla de los ancianos y de las personas mayores. Estoy haciendo referencia que cuando están las fuerzas en nuestro cuerpo, biológicamente hablando, en el tiempo de la juventud, la aplazamos, ¿ves? Porque es que en el tiempo de la juventud sabemos que somos fuertes, hermano. El hermano que les dije que fui a visitar, cumplió ahorita en mayo 90 años. Y todo el tiempo que estuve con él, durante esa visita me decía, hermano, perdóneme porque no me puedo congregar. Perdóneme porque así como estoy de enfermo, yo había propuesto ir por lo menos a la Santa Cena, por lo menos, y no puedo hacer. Él me decía, y me lo dijo varias veces, hermano. Yo le compartí a mi esposa, wow, tremendo, un anciano de 90 años con eso. Y hay quienes se quedan en su casa y no se congregan, pudiendo congregarse, solo porque no somos buenos administradores de nuestro tiempo, o porque somos tan delicados. Que alguien me miró mal, creo yo que me mira mal, porque es que yo me creo el centro de atención de la iglesia. Dígame, hermano, si yo me pongo a ponerle cuidado a las miradas suyas, 100 y tantas personas mirándome aquí, y cada mirada me dice algo distinta. Esas miradas así, que me tienen así con los ojos medio cerrados, así este pastor está como chiflado. Esas miradas que mueven la cabeza así diciendo, no, eso no es así. Esas miradas que están en expectativa, wow, sí, eso es así. Y así, hermano, le puedo enumerar cada mirada que hay, pero si eso me afecta, yo soy débil espiritualmente. Porque mi autosuficiencia entonces me dice que no lo estoy haciendo bien. O aun cuando lo estoy haciendo bien y dependo sentimentalmente de la aprobación de otro. No, se está hablando la palabra del Señor y punto. Se está hablando la palabra del Señor. Pero si no lo hago yo hoy, lo hace otro, hermano. Aquí hay 9 pastores. Aquí hay 9 pastores. Y los 9 pastores deben estar atentos al servicio del Señor. Aquí no hay cosa de que no, que hay 9, uno que falte está bien. No, tú eres importante en la obra del Señor. Si no, acuérdate, Dios es el que va a demandar de ti. Le decía a los hermanos, ¿cuándo fue? No importa cuándo fue. Si usted estaba, recordará. Imagínese usted, porque nosotros a veces creemos estar seguros de lo que soy. En esa autosuficiencia yo creo estar seguro de quién soy.
Y creo estar seguro de para dónde voy, porque si yo pregunto aquí cuántos se van cuando allá se pase lista, ¿sabe a lo que me refiero cuando digo allá se pase lista, verdad? Cuando venga el Señor, ¿cuántos se van? Todos levantan la mano porque todos estamos seguros. Y si no estoy seguro, tampoco quiero quedarme con la mano abajo porque todo el mundo está levantando la mano. ¿Ve? Entonces, por obligación levanto la mano y sí, yo me voy. Me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Y cantamos todo lo que pueda cantar. Y yo le decía a los hermanos, imagínese usted, cuando usted esté allá en la gracia del Señor, en su presencia, delante de Dios, y cuando toque el momento de que su nombre sea nombrado, pase adelante y estés delante del Señor, y el Señor te pregunte, ¿quién eres tú? Señor, yo soy Avi, el pastor, soy pastor Avi. Ajá, el pastor Avi, el pastor Avi. Pastor David, no te encuentro aquí, no estás en el libro. Señor, pero yo soy el pastor David. No, pero no estás aquí. Señor, pero 28 años pastoreando en Barinas, Señor. Los hermanos se reían en las predicaciones, Señor. Yo, en el 2025 bautizamos a 20 hermanos, Señor. O sea, Señor, por favor, busca de nuevo, ahí debo estar. Y el Señor dice, no te conozco. No te conozco. Así que apártate. No vas a ir a donde tú creías que ibas. Apártate porque tu nombre no fue escrito en el libro de la vida. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Porque todos estamos muy seguros. Yo estoy muy seguro, pero mi vida, ¿cómo la vivo aquí? Con el peso de la tibieza. Ni soy frío, ni soy caliente. Se acabó el fervor. Hay autocomplacencia, hay indiferencia, hay autosuficiencia. El libro de los Proverbios, capítulo 1, versículo 32 dice, los incautos mueren por sus propios desvíos, a los necios los destruye la autosuficiencia. Son necios quienes se creen autosuficientes. No solamente hay autosuficiencia en aquel que cree tener una relación con el Señor, es que también hay falta de compromiso activo. No nos gusta comprometernos con el Señor significativamente ni al servicio de la obra. No nos gusta. Creemos como creyentes que ya llegamos al llegadero. Acepté al Señor, ya tengo la gracia, ya alcancé la salvación, estoy seguro de la vida eterna, estoy bien. No estoy llamado a hacer nada. No estoy llamado a que me importe nadie. Y no es así. El Señor demanda algo de nosotros, pero si nosotros no nos ponemos a cuentas con Él, no vamos a lograr hacer lo que Él quiere. Y escúcheme, hermanos, un principio de la palabra. Para Dios, sus hijos son los que obedecen. Eso es un principio. Sus hijos son los que obedecen. ¿Cómo sé yo que soy un hijo de Dios? No es solamente porque yo haya dicho, Señor, te acepto en mi corazón. Eso no es garantía de que yo sea un hijo de Dios. Eso pudo haber pasado en medio de una obligación. Alguien me obligó. O alguien me obligó llevándome, o me obligó por pena. ¿Ve? No, me daba pena. Todo el mundo pasó y pues yo tenía que pasar. ¿Ve? Y lo hice sin conciencia. Eso puede darse así. Puede darse también que fue emotivo, fue la emoción. En medio del cántico de la cosa o en medio del llanto ahí, Señor, tú eres la persona, y lloro, y lloro, y lloro, y la emoción me ganó y pasé y supuestamente acepté al Señor. Pero si después de ese día no hay una transformación real de mi vida, no hay un cambio, no hay una metamorfosis, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está posicionalmente, habla del ser, está en Cristo, ¿qué es? Las cosas viejas. Si no hay una diferencia y yo era un desobediente y ahora después que digo ser cristiano también soy un desobediente, la pregunta no es si perdí la salvación, la pregunta es, ¿alguna vez acepté a Cristo como Salvador de verdad? Esa es la pregunta. ¿Se ha hecho usted esa pregunta alguna vez? Le ha dicho el Señor, Señor, examíname y ve si hay en mí camino de perversidad.
Josué 24:14 nos dice, en la versión Nueva Biblia Viva, cómo el Señor trabaja con su pueblo. Josué dice, por lo tanto, teman al Señor y sírvanle con sinceridad y con verdad. Los dos elementos indispensables para servirle al Señor, con sinceridad y con verdad. El problema es que vivimos en una sociedad de máscaras. Vivimos en una sociedad de maquillajes. Nos pintamos los labios, nos pintamos la frente, nos hacemos las cejas. No estoy hablando literalmente, ni estoy hablando en contra. Estoy hablando espiritualmente, en un símil, una comparación. Nos ponemos una máscara. Pero el Señor dice que lo hagamos con sinceridad y con verdad. Cuando usted va a hacer algo y le va a decir al Señor, Señor, yo voy a ayudar, hermano, necesitamos unos hermanos. Bueno, hoy los hermanos de la Esperanza tienen, imagino, hay algunos hermanos preparando el picadillo. Esos hermanos que están preparando el picadillo, dentro de esos hermanos que están allá, es posible que haya un hermano, cónchale, que esté de verdad un poco preocupado porque no se congregó. Pero no sé, ojalá y no. De repente que estén allá y estén, ay Señor, tantos hermanos de la iglesia de la Esperanza que hay, a mí me tocó venir a picar niño y hacer este picadillo. Porque así somos, ¿ves? Así somos. Aún le servimos al Señor, pero queremos hacerlo a nuestra medida. El apóstol Pablo escribe a los Colosenses en el capítulo 1, versículos 28 y 29, a quien anunciamos amonestando a todo hombre, escúcheme, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces por eso yo le decía a usted, hermano, prepárese a escuchar la palabra, porque a mí me corresponde como pastor, como maestro, enseñar, ayudar, amonestar y exhortar para preparar a todo hombre para presentarse capacitado delante del Señor, a hacer la obra del Señor. Pero si hay interrupciones, si su celular suena, si usted tiene que salir a cada rato al baño, si se entretiene con el hermano que está hablando, si su cabeza está ya más pendiente de que como que dejó la bombona de gas abierta y está asustado que si llega y prende un bombillo se va a explotar la casa. Un peligro. Pero no recuerdo si dejé la bombona abierta. ¿Cuántos cerraron la bombona? ¿Qué le estaba diciendo, hermano? A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de ¿quién? De Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces no se trata de mi fuerza, no se trata de mi inteligencia. Todo lo puedo. ¿Qué? ¿Ves? Por eso es que el motivador cuando agarra el micrófono se distancia mucho de la realidad de la palabra, y hoy hay muchos motivadores. Estoy hablando de motivadores cristianos, no predicadores. Ya los predicadores están disminuyendo, ahora hay más motivadores. Tú puedes, hermano, dale duro, que sí, que tú fuiste llamados a bendición, amén. Y eso mueve la masa, eso mueve las emociones. ¿A quién no le gusta que le digan lindo? Entonces cuando yo a usted le digo lindo, linda, usted se siente, ve la emoción, usted se siente. Pero si yo le digo a usted está pecando porque no está obedeciendo al Señor, entonces también la emoción se resiente. Pero si usted es espiritual, usted atiende a esa exhortación. ¿Sí me estoy dando a entender? Pero hoy lo que se escucha en muchos micrófonos es tú puedes, lindo, linda, sigue adelante, dale, no le pongas cuidado a nadie, haz lo que tú quieras, porque así el Señor es paz y amor y el Señor está con todo y Él es fino, el Señor es pana. Con todo, con todas. Dale para adelante, que no importa lo que tú hagas, el Señor te perdona y te recontraperdona, dale para adelante. Esa es la predicación de ahora, ¿ves? Pero así no es, hermano. Así no es. No importa que el predicador te diga aquí, tú puedes. La palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa que un predicador aquí te diga, todos somos hijos de Dios. No. Importa lo que la palabra dice. Más aquellos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
¿Se da cuenta? Pero esas cosas las desconocemos, las desconocemos. El segundo elemento de la tibieza, en el primero estábamos hablando de nuestra propia percepción de nuestra relación con el Señor, la que nos hace ser tibio. Indiferencia, autocomplacencia, autosuficiencia. Pero ahora tenemos que ver la otra moneda, la realidad de la tibieza desde la perspectiva del Señor. Porque es que yo no me doy cuenta que soy autosuficiente hasta que me confronta la palabra. Mientras tanto, yo soy autosuficiente y creo que soy así. Es más, muchas veces lo defiendo. Yo soy así. Yo lo hice así, no me importa. Y hasta a veces pretendo meter a Dios en líos con lo que yo hago, fuera de lo que Dios quiere que yo haga. Y lo meto a Él. No, eso fue una bendición de Dios. Y si Dios lo permitió, que yo me ganara el Kino Táchira, entonces, si Dios me permitió que en ese adulterio yo tuviese un hijo, eso fue de Dios. O sea, yo autojustifico mi pecado porque Dios bendice. No, así no es. El adúltero es adúltero. Y allí en el adulterio no está el Señor. Y como en el adulterio no está el Señor, en la desobediencia tampoco. Ahora, ¿quién califica o caracteriza la desobediencia en mi vida? Porque el adulterio cualquiera de ustedes puede decir yo no soy adúltero. Y es posible que sí, gloria a Dios, usted no es un adúltero, no es una adúltera. Pero, ¿obediente? ¿Es obediente? ¿Qué caracteriza en mí la desobediencia? Entonces, es importante que yo vea la tibieza desde la perspectiva del Señor. Ahora, en el versículo 17, la segunda parte del versículo 17, después que el Señor le dice a la iglesia, porque tú dices, o sea, tú tienes una percepción, porque tú dices, ahora el Señor dice, porque yo digo. Y Él dice, y no sabes que tú eres. Ahora lo dice el Señor. Y no sabes que tú eres. El versículo 17 donde estábamos leyendo en Apocalipsis, la segunda parte, la parte B. Y no sabes que tú eres. Y ahí entran unos descalificativos, hermanos. ¡Oh! ¡Wow! Nada más y nada menos el Señor se lo está diciendo a la iglesia. Eres un desventurado. Eres un miserable. Eres un pobre. Eres un ciego y eres un desnudo. Estás desnudo. Imagínense lo que el Señor le está diciendo. La percepción del Señor en cuanto a la tibieza de la iglesia. Cuando creíamos ser prósperos, cuando creíamos que teníamos a Dios agarrado por la chiva, si tiene chiva, cuando creíamos que lo estábamos haciendo mal, el Señor viene y dice, eres un desventurado. No eres dichoso, no eres feliz. Si no eres dichoso, no eres feliz, no eres bienaventurado. ¿Se acuerdan las bienaventuranzas en el Sermón del Monte, Mateo 5? ¿Se acuerda quién es bienaventurado en Salmo 1? Y el Señor le dice a la iglesia, a esta iglesia en la Odisea, y espero que no sea para nosotros hoy, aunque si es para nosotros, deseo en el Señor y es mi oración para que encontremos la fórmula en Él de arrepentirnos y cambiar nuestra vida. Y el Señor dice, eres un desventurado. La palabra desventurado junto con la palabra miserable tiene una connotación y habla de la riqueza material. Es decir, esa parte cuando la iglesia era espiritualmente, económicamente estable, próspera, rica, pero espiritualmente carecía de misericordia, carecía de compromiso, por no decir que no tenían nada. Pero a veces el hecho de carecer, que yo tengo un poquito, me hace ser más tibio que el hecho de no tener nada. Porque cuando yo carezco, tengo un poquito, y ese poquito pretendo ponerlo poquitamente delante del Señor. Poquitamente, si pudiésemos acuñar esa palabra. La iglesia de la Odisea era espiritualmente infeliz, no era bienaventurada. Y el Señor quiere una iglesia bienaventurada. Por eso desnuda a la iglesia y le dice, tú eres pobre. Aunque la Odisea era materialmente rica porque tenía cómo económicamente no solamente subsistir, era próspera. Espiritualmente era una indigente.
dando lástima. ¿Mm? Porque en esa indigencia espiritual, la riqueza de la verdad espiritual no la practicaban, la desconocían, se perdían de los beneficios. Bienaventurados son los que lloran, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados el hombre que no anduvo en consejo de malos. ¿Ves? La iglesia carecía de esas bienaventuranzas. Era miserable espiritualmente. Pero la iglesia también era ciega. A pesar de que todos tenían ojos y veían, la iglesia no tenía visión de a dónde se dirigía espiritualmente. Su condición era miserable y encima no sabían a dónde iban, no sabían a qué Dios estaban sirviendo. Cada quien estaba satisfaciendo sus propias necesidades económicas, materiales, pero no había dirección espiritual. La falta de dirección espiritual hace que estemos perdidos delante del Señor. ¿Sabe usted lo que Dios quiere de su vida? ¿Sabe usted lo que demanda Dios de su vida? ¿Qué le dijo al profeta Miqueas? ¿Qué le dijo el Señor al profeta Miqueas? Que haga justicia. ¿Qué más? Que haga misericordia. ¿Qué más? Son 3 cosas. ¡Wow! Tenemos que estudiar la Biblia. Tenemos que estudiar la palabra. A eso me refiero, ¿eh? No sabemos lo que dice la palabra. No sabemos lo que el Señor quiere de nosotros. Y el Señor le dice, porque esta es la perspectiva del Señor en relación a la tibieza de la iglesia. Y el Señor le dice a la iglesia, estás desnuda. No te has vestido con las ropas que yo preparé para ti. Fue lo mismo que pasó con Adán y Eva en el huerto del Edén. Cuando pecan, ellos mismos, con su propio conocimiento, con sus propias habilidades, se taparon su desnudez. Pero la desnudez que pudieron taparse con hojas, hermano, que mañana no iban a durar probablemente 24 horas. Iban a volver a quedar desnudos. Pero no solamente la desnudez de la vergüenza, sino del frío. El hecho de taparse con unas hojas de árbol no garantizaba que tuvieran calor, porque ahora que habían pecado iban a conocer en viva carne la experiencia de tener calor y la experiencia de tener frío. Antes no tenían esa experiencia. ¿No se ha puesto a pensar en eso? Estaban desnudos antes de pecar, pero no sentían calor ni frío. Porque el Señor, la cobertura del Señor era tal que el ambiente donde estaban estaba regulada la temperatura a nivel de que ellos no supieran la diferencia entre frío y calor. Pero cuando pecan, no solamente es la desnudez de sus partes íntimas, es la exposición ahora a un concepto nuevo que iban a conocer, el calor y el frío, que las hojas no podían, pero las hojas las cosieron en su habilidad y en su conocimiento. Y el Señor les proveyó las pieles. Por primera vez entonces la costura y la sastrería fue puesta en práctica y el Señor les provee a Adán y Eva. Los vistió el Señor. Cuando la iglesia no se viste con las vestiduras que Dios ha preparado para nosotros, no importa las apariencias que tengamos, estamos y estaremos siempre desnudos, expuestos a la vergüenza de la desnudez y expuestos al frío y al calor. Porque no queremos vestirnos con las vestiduras que Dios preparó para su iglesia. Vestiduras blancas, vestiduras de lino. Pero eso está preparado por el Señor para la iglesia que obedece, que quiere ir a Él. ¿Cuál es la solución? El tercer elemento. Porque el peso de la tibieza pone en nosotros nuestra propia perspectiva, cómo lo percibimos, pone en nosotros conocer la perspectiva del Señor, cómo Él nos determina, pero también tenemos que hallarle solución a la tibieza, hermano. No podemos quedarnos tibios. No podemos quedarnos tibios. La iglesia de la Odisea sabía, y el Señor le aclara y le dice ahora en el versículo 18, por tanto, o sea, por todo eso que te dije, ahora yo te aconsejo. El Señor le dice, yo te aconsejo. ¿Cuál es la solución?
El Señor dijo, yo te aconsejo. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución, hermano? El Señor dijo, yo te aconsejo. Versículo 18. ¿Y qué dice el versículo 18? Compra oro puro, refinado de mí, no del mundo, de mí, dice el Señor. El oro tiene una relevancia que habla de la pureza, de la santidad. Es algo divino, como símbolo en la Biblia. Es algo divino. Ese oro refinado, que no es el oro en bruto que se consigue en las minas, es el oro procesado que ya ha pasado por fuego, que ya ha sido limpiado, incluso que ya ha sido puesto en un molde. Y el Señor dice, compra de mí oro fino, oro refinado, oro puro, oro limpio. Así que, iglesia, ve al Señor, purifícate en la santidad del Señor. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia para dejar la tibieza. Eso es lo que tiene que hacer la Odisea. Es el mensaje a la Odisea en ese momento. Ve al Señor. El apóstol Pedro lo dice de otra manera en 1 de Pedro 1, 6 y 7. En el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, ¿se da cuenta? La iglesia tiene que tener una fe mucho más preciosa que el oro. Y la fe te conecta con la voluntad del Señor. Porque vas a hacer lo que el Señor quiere sin ver al Señor. Entonces la fe te conecta con la voluntad del Señor. No haces lo que te venga en gana. Haces lo que el Señor quiere que hagas. Porque los que hacen lo que les viene en gana son bastardos. No son hijos. No son legítimos en adopción. Son hijos de desobediencia. Son aquellos desobedientes que hacen según su parecer. Y el apóstol Pedro sigue diciendo, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cuál es la solución contra la tibieza? ¿Qué tenemos que hacer para dejar a un lado ese carácter tibio que nos define muchas veces? La forma en que no queremos comprometernos, lo delicado que somos, hermano. Mire, muchas veces estamos orando, diciéndole al Señor, Señor, dame mansedumbre. ¿Sí? Yo no sé cuántos de ustedes han orado por las características que el Señor dice que debemos que desarrollar como creyentes, según Gálatas 5, porque hay características que debemos desarrollar como creyentes en ese fruto del Espíritu que debe estar en mí. Pero el hecho de que sea un fruto del Espíritu que está en mí no quiere decir que lo voy a olvidar y que eso debe nacer solito. No, hermano, yo tengo que trabajar en eso porque yo tengo que exponerlo, yo tengo que hacerlo de testimonio, yo tengo que ejemplificarlo. Entonces, un carácter manso, un carácter de gozo, un carácter de templanza, un carácter de, ¿qué más dice? De amor, de paciencia. ¿Cómo usted aprende a ser manso en el Señor si no está en medio de una situación que le provoque irritación? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo probar que yo soy manso en el Señor? Si no está en medio de, uy, es que me sacaron la piedra. Perdóneme la expresión de la palabra. No, pero es que allí usted es el que tiene que evitar que le saque la piedra. Allí es que usted tiene que poner en práctica la mansedumbre del Señor. Con ese hermanito que lo vio feo según usted. Con ese hermanito que no le prestó la Biblia porque la Biblia suya es letra chiquita y él era letra grande, pero él no quiso leer con usted. Y usted se sintió ofendido, ofendida. Me voy de la iglesia porque me ofendieron. ¿Cómo va a poner en práctica la mansedumbre si se aísla? ¿Cómo se va a poner en práctica la paciencia? Imagínense. Si para yo saber que tengo paciencia, debo esperar. Entonces, la manera en que usted va a probar que tiene paciencia es estar en una cola. ¿Ve? Y estar gozoso en esa cola. Señor, que no se apura, que esa gente mire a aquel coleándose, mire el otro, que no sé qué, y me uno al desespero. Eso no es paciencia. Eso no es paciencia. ¿Cómo ejercito mi vida en la templanza? Y así, en cada uno de los elementos de Gálatas, de ese fruto del Espíritu. Yo tengo que estar allí. ¿Cuál es la solución a la tibieza, hermano?
que usted se levante hoy y aunque haya amanecido con dolor de cabeza, se venga y aquí diga, oren por mí, hermano, oren por mi dolor de cabeza. ¿Mm? Cuando usted tenga un esposo o una esposa que no son creyentes, usted tiene que venir y traer a su esposo en oración. Pero no es solo eso. A veces nos conformamos con eso, pero cuando usted llega a la casa no le da testimonio de que usted es una hija de Dios, de que usted es una joya preciosa, ¿ah? De que usted es una esposa ayuda idónea, o viceversa, también el esposo. Llega a darle mala vida a su esposa, llega a regañarla, no se aplica la palabra y la palabra te dice que la trates como a vaso más frágil y usted por dentro, pero es que es una bruja. Pero es que el Señor te dijo, si te casaste con ella, trátala como a vaso más frágil, no como una bruja. ¿Sí me explico, hermano? ¿Cuál es la solución contra la tibieza? La solución contra la tibieza no va a llegar por arte de magia. No es algo que se va a presentar sin querer, sin que yo quiera. Es algo que está allí a la mano, pero yo tengo que extender la mano. Yo tengo que ejercitarme para dejar la tibieza, porque la demanda es, ni eres frío, ni eres caliente. Mira, hermano, la consecuencia de la tibieza. Ah, porque eres tibio, entonces te vomitaré de mi boca. Hermano, y ese vomitar no tiene que ver con perder la salvación. A veces tenemos problemas que nos buscamos nosotros mismos porque somos tibios y no salimos de una enfermedad porque nuestra mente está tan conectada a la tibieza y a la enfermedad que siempre voy a tener la enfermedad. Nunca voy a ver a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos con otros ojos porque la tibieza me tiene anclado, esclavo a ojos de odio, a ojos que no tienen misericordia ni piedad, a ojos que no van conforme a lo que Dios quiere que yo vea. Por eso le dice el Señor a la iglesia, estás ciega, estás ciega. Y quiero terminar en 2 Corintios 4, 16 al 18, dentro de la solución contra la tibieza. Por eso, 2 Corintios 4, 16 al 18, por eso no nos damos por vencidos. Es cierto que nuestro cuerpo se envejece y se debilita. Escúcheme, hermano, lo está diciendo el Señor. Está inspirando al apóstol Pablo en algo que ya nosotros vivimos. Es cierto que nuestro cuerpo se envejece y se debilita. Pero muchos de nosotros estamos tan encadenados a que nuestro cuerpo se envejece y se debilita que somos tibios. Pero escuche lo que el Señor dice. Pero dentro de nosotros, nuestro espíritu se renueva y se fortalece cada día. Hermano, mire, si cada día mi cuerpo se va a hacer más viejo, ¿por qué yo me conecto siempre con la enfermedad para el Señor y no con mi espíritu para el Señor? Porque cuando yo logro conectarme más, logro que mi alma se conecte con mi espíritu más hacia el Señor, mi alma va a demandar acciones contundentes, acciones calientes desde el punto de vista de lo que la palabra está diciendo, acciones que me permitan tener y ser activo en el Señor, tener lo que Dios quiere que tú y yo tengamos para Él. Pero yo estoy conectado espiritualmente. Pero dentro de nosotros nuestro espíritu se renueva y se fortalece cada día. Versículo 17. Nuestros sufrimientos son pasajeros y pequeños en comparación con la gloria eterna y grandiosa a la que ellos nos conducen. A nosotros no nos interesa lo que se puede ver, sino lo que no se puede ver. Porque lo que se puede ver solo dura un poco de tiempo. En cambio, lo que no se puede ver dura para siempre. Usted no está atado a su cuerpo y a la enfermedad que usted puede ver. Usted está atado al Señor que no lo puede ver y eso lo lleva a vivir para siempre. ¿Cuántos quieren estar conectados así con el Señor?
Es el Señor el que demanda con nosotros y el que demanda de nosotros poder liberarnos de la tibieza de carácter espiritual. Seamos frontales con el Señor. Pongamos al Señor en primer lugar en nuestra vida. Pero si nosotros seguimos argumentando cosas humanas, siempre hay un cuento, hermano. Siempre uno se consigue característicamente uno u otro, hermano, que siempre tienen un cuento. Hermano, yo no fui porque, hermano, yo no hice porque, hermano, yo porque siempre hay un cuento. Y ojo, hermano, se lo adelanto. Yo no le estoy diciendo que no me lo diga, pero le adelanto mi respuesta. Yo siempre le voy a entender. O sea, yo nunca voy a reclamarle nada porque yo no estoy viviendo su vida. Es el que sabe hasta dónde puede dominar la cosa. A mí el Señor no me manda aquí a discriminarle ni a ponerle en duda su palabra de que usted no puede porque está enfermo por esto y esto. No, tranquilo. Dígamelo y téngalo por seguro que siempre con mi comprensión va a contar y con la oración. Me llevo. Oye, Señor, ayuda al hermano fulano que está así, asado. Me llevo eso. Pero es que usted no se tiene que poner delante de mí. Usted se lo lleva al Señor. Y piense en esto. ¿Qué le va a decir el Señor? ¿Podrá autojustificar su ineptitud, su indiferencia, su autocomplacencia delante del Señor? No es conmigo, ya yo le estoy diciendo, va a contar con mi oración y mi simpatía y con mi comprensión. Usted tiene que pensar en el Señor. Es el Señor. Probablemente usted se esté jugando la vida eterna porque está jugando con el Señor, porque está jugando con cosas que no debería jugar. Cierre sus ojos por un momento.